¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estés teniendo un buen día, el mejor de los días. Por mi parte así lo es, aunque les cuento, acá está lloviendo a cántaros, no ha parado de llover por algunos días. El día está muy gris, como para un cafecito, un chocolatito, no pararse del sofá, pero no, hoy vamos a trabajar y es que tengo varias cosas que hacer acá en la cocina. Tuve que sacar un poco de motivación extra el día de hoy, pero aquí estamos. Hoy vamos a hacer una organización total de cocina, una organización extrema, vamos a sacar absolutamente todos los cajones, abrir cada uno de los gabinetes, a depurar, organizar, limpiar. En este momento tengo varias áreas problema que necesito cambiar por completo. No sé ni por dónde empezar. En fin, hoy traigo muchísima motivación para que hagamos este proceso juntos. Y bueno, dejo de hablar y de una vez nos ponemos a trabajar. Voy a mostrarles el estado actual, cómo están las cosas por aquí. Y así en este momento se ve mi cocina. Recomiendo 100% empezar con una cocina limpia, o si no, de verdad que te vas a enloquecer, ya que necesitamos absolutamente todas las superficies de acá. Y bueno, la verdad no sé por dónde empezar, pero creo que voy a empezar por las áreas problemas, las áreas que en este momento tienen más desorden y que necesito atacar urgentemente. Y creo que es bien importante empezar con este gabinete de acá. Área problema número 1. Como pueden ver, está hecho un desastre. Aquí tengo cosas de las botellas de mi bebé. Estoy empezando a complementar con fórmula. Por aquí tengo todas las cosas que necesito para hornear. Como pueden ver, está hecho un desastre. Por aquí tengo café. Aquí tengo la licuadora, que no debería estar acá. Y tengo que empezar con esta área, creo que es una de las áreas más problemáticas, y es que de la manera que trabajo yo es empezando primero por las áreas más problemáticas. Lo más difícil siempre lo hago primero. He empezado con lo más fácil, dejando lo más problemático de último, pero al final uno ya se va cansando y digo... ¿Y qué esperanzas hay si uno ya está cansado y aún le queda lo más difícil? Así que por eso prefiero empezar con lo más difícil. Así si me voy cansando, al menos tengo la motivación que lo que queda es bastante fácil y eso me ayuda a completar el proceso. Un sorbito de café porque lo necesito y ya empezamos. Paso número 1, sacarlo absolutamente todo. Antes de empezar a organizar, ¿qué estoy haciendo? Aquí está mi cara. Antes de empezar a organizar, voy a darle una limpiada rápida. Para esto tengo dos opciones. Me gusta hacer este multiusos, este limpiador multiusos que hago acá en casa. A más o menos una taza de agua le agrego una gota de jabón lavaplatos líquido y también le agrego una cucharada de alcohol. Este en sí no tiene esa opción desinfectante como lo tiene el vinagre. También tengo otra mezcla donde lo tengo. Y esta es la mezcla que tengo, mitad vinagre y mitad agua. Cuando utilizo el uno y cuando utilizo el otro, bueno, el vinagre no se puede utilizar en piedra natural como el mármol o granito, así que para mis mesones no se puede también para la mesa del comedor, y en general las cosas de madera delicadas no las limpio con vinagre, así que utilizo la mezcla de jabón. Y ya cuando quiero desinfectar, vamos a decir limpiar el refrigerador, la despensa, que de hecho tengo un video con el paso a paso de cómo limpio mi refrigerador y despensa, es este por si estás interesado, pero hoy me voy a ir con la mezcla de jabón. Obviamente el siguiente paso antes de organizar es limpiar. No quiero organizar mis cosas en una superficie sucia, obviamente. Ahora el momento de organizar. Para esta área de mi cocina voy a dejar las botellas de mi bebé. Como lo dije, estoy empezando a darle fórmula. Lo estoy alimentando con los dos. Le estoy dando lactancia materna y también le estoy dando fórmula. Así que estoy necesitando un buen espacio para poner sus biberones, chupones, todos los accesorios, también las latas de las fórmulas y todo esto.
Y como organizadores voy a utilizar estos o reutilizar estos, ya los tengo. Estos los tengo para organizar mi despensa, pero ya se están quedando pequeños para mi comida, así que creo mi despensa está necesitando unos más grandes, pero me quedan estos perfectos para esos gabinetes. Esa es la ventaja de comprar organizadores, es una inversión que haces una sola vez y puedes utilizarlos para organizar toda tu casa. No se tienen que quedar en un solo lugar por siempre. Y si me conoces, sabes que me encanta marcar los contenedores. Con mi marcador, le puse la palabra snacks. Con agua y jabón y una esponjita puedo retirar esto y listo, reusarlos. Up high, pretty little thing. You're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. So you make me strong, pretty little thing. Shining from within, I can tell that you're tough. En el primer piso de este gabinete voy a dejar los biberones, los chupones que van con los biberones y la tapa de cada biberón. Y también voy a dejar esta cosa súper extraña. Es para dejar secando los biberones cuando se lavan a mano. Y está diseñada de esta manera para que todas las botellas se sequen en un solo lugar, no se vayan a contaminar con otras cosas de la cocina. De hecho, necesito lavar un par de botellas para poder organizarlas aquí. De una vez les muestro cómo funciona. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone. Sí, me encanta cómo está quedando. Siento que esto me va a ayudar muchísimo a organizarme con esto de los biberones. Era un caos total. Ahora subimos al segundo piso del gabinete y para esto, miren este caos de aquí, lo necesito urgente. Ahí voy a dejar todo lo de hornear, todos los ingredientes que necesito, mis accesorios. Ya les voy a mostrar lo que tengo. Y es que en este momento esta es mi estación para hornear. Como pueden ver, este contenedor se quedó demasiado pequeño, es un caos, no puedo encontrar nada. Aquí tengo chocolate para derretir, mezcla para hacer pasteles, fondant. Tengo estas chispas para cuando hago cupcakes para mis hijos, algunas cosas para decorar, mis colorantes. Aquí también guardo estos papelitos para los cupcakes. En fin, todo lo que necesito para hornear está aquí y es un caos total. No me causa para nada tranquilidad. Así que quise invertir en estos organizadores de acá. Vienen así divididos y siento que va a ser muy útil para separar las cosas pequeñitas que tengo, todos estos accesorios para los pasteles. Me encantaron porque tú mismo puedes crear las divisiones que quieras. Si quieres los dejas sin nada, si quieres lo dejas con 2 o con 3 o con 1, como quieras. Aquí tengo los divisores que son removibles. Vamos a ver qué tal. Siento que no tengo paciencia para sacar cositas así chiquitas, desenvolver y todo eso. Como que prefiero rasgar de una. ¡Ah! Aquí tengo varias de estas mangas pasteleras y también estos accesorios de metal. Aquí tengo mis colorantes, algunos son artificiales y otros naturales. Y aquí tengo mis chispas y estos azúcar y otras chispas de colores para decorar.
También compré estos papelitos para hacerles cupcakes a los niños. Tengo de varios colores para diferentes ocasiones. Por supuesto que no me falte mi chocolate para derretir. Y para los últimos 2 pisos los voy a dejar de almacenamiento, cosas que no necesitamos muy a menudo. Por ejemplo, aquí voy a guardar todas mis cajitas del café. Inside, beautiful woman. People are talking me down, beautiful woman. You try to tell me. No saben la paz mental que me da ver este gabinete así. Estoy tan emocionada, déjenme les doy un tour rápido antes de seguir. Recordemos cómo estaba este gabinete antes. Y ahora... En el primer piso quedó todo lo necesario para los biberones de mi bebé. Y aquí sus accesorios como los chupones, las tapas, también tengo algunos chupones. Mi bebé no es mucho de chupón, pero bueno, los tengo aquí. Aquí puse este rack que les mostré, que me ayuda muchísimo para lavarlos. Y ya cuando se seca lo pongo aquí. Aquí le pongo su fórmula, esa es la fórmula que estamos utilizando. Y eso me tiene súper orgullosa, así quedaron mis cosas de hornear. Sobre todo esta categoría me da una paz mental increíble. No saben lo mucho que me encanta. ¿Qué tal ese antes y después? Ahora nos movemos a otra área de mi cocina, pero tengo mucha sed. Si estás organizando conmigo, este es tu recordatorio para que tomes agua. Bueno, les decía, nos movemos a una nueva parte de mi cocina, parte que necesitamos también atacar urgentemente. Este es el cajón donde guardo el papel aluminio, papel plástico. Este papel encerado para hornear necesita una buena organización. Y en especial estoy bien emocionada de organizar esa sección de aquí porque conseguí este amiguito. ¡Tarán! Está diseñado para insertar cada rollo aquí. Tengo papel plástico, papel encerado y papel aluminio. Me pareció súper curioso que tiene su propio cortador para cada uno. Yo no sé ustedes, pero con eso es lo que yo más batallo, sobre todo para el papel plástico. Este papel para envolver comidas, para mí se ha vuelto imposible a veces cortarlo, termino malgastando mucho, así que este cortador me va a ayudar bastante. Hey, I heard you got a new best friend. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not me. Vamos a hacer la prueba a ver si este cortador sirve. Corta perfectamente el papel. Wow, esto va a ser demasiado útil, en especial con el plástico. Con este es el que más batallo yo. Y bye bye cajas que se ven tan feas. Ok, siguiente caos y siguiente área a atacar. Este es el cajón donde guardamos todo lo de los niños, vasos, platos y todo eso. Ya este cajón se me salió de las manos, así que voy a hacer un cambio. Todo lo de los niños lo voy a poner acá. Aquí es donde guardo todas mis refractarias y todo lo de vidrio bajo llave. Obviamente es peligroso. Y todo lo que está acá lo voy a poner acá. Sí, yo sé, es un caos total. Como pueden ver, intenté mantener el orden un poco acá, insertando organizadores. Llevamos un año viviendo acá y jamás me he dedicado a organizar ese cajón. Y sé que puedo mover de aquí la mayoría de las cosas, depurar también la mayoría. Así que sí, acompáñenme a mover 3 cajones de una vez. I
never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong plans in life. It never pays in the end. But still I Para organizar mis toppers o estos contenedores que tienen tapa, primero organizo por forma, circulares, cuadradas y rectangulares, y luego utilizo por tamaño, empezando con la más grande en la base y luego voy insertando el resto de las otras hasta llegar a la más pequeña. De esta manera ahorro mucho espacio y dejo las tapas atrás en uno de estos contenedores. Estos son de la tienda del dólar, y aquí también tengo mis bolsitas de silicona. Hace rato que no compro bolsas plásticas para guardar la comida. Estas son resellables, son de silicona y me encantan. En este cajón que tenía todo lo de los niños lo voy a dejar para misceláneos. Voy a utilizar mis organizadores de la tienda del dólar. Estos son lo máximo, los tengo hace varios años ya. Súper económicos, obviamente a $1, pero la calidad es increíble. Voy a poner varios organizadores aquí y ahí voy a poner el resto de los misceláneos. Ya saben, ese cajón donde uno tiene de todo y se arma un desorden con el tiempo, pero bueno, la idea es mantener los organizadores ahí. Y es que sin quererlo tenía 2 cajones de misceláneos y esto no puede suceder. Miren este desastre. ¡Qué desastre! Esos 2 cajones jamás los organicé en forma, así que bueno, voy a depurarlo todo y a reorganizar para que todo quede en un solo cajón. Esas son cosas como baterías, cintas adhesivas, algunas cosas que necesito para manualidades. Ya saben, un poco de todo. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through Recordemos cómo estaba este cajón. ¡Wow! Y ahora, qué diferencia. Wow, aquí tengo cintas, terminé comprando de más porque no sabía que tenía y bueno, hay muchas repetidas. Aquí tengo estos ganchitos adhesivos a la pared. A mí por lo general no me gusta utilizar clavos en las paredes, utilizo mejor estos que son adhesivos y se pueden remover cuando quiera. Evitas dañar las paredes. Tengo marcadores, lapiceros, esferos. Por aquí tengo baterías, encendedores, mi pistola de silicona y las barritas de silicona. Y bueno, en fin, misceláneos. ¿Qué tal esta diferencia? solo un rayo del sol. Este es mi cajón menos favorito. Qué desastre. Lo peor es que la mayoría de cosas aquí son papeles, son basuras. Guardé muchísimos manuales para los electrodomésticos, pero eso ya no es necesario. Todo está en internet si buscas el modelo y lo que necesitas, así que prácticamente este cajón va a quedar vacío. Odio los manuales. Odio esos manuales, toman demasiado espacio, se ven feos, papeles por todos lados. Te burlaste de mí, se acabó. Este es el momento en que entro a punto de la desesperación. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? Nada me rompe, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebrar.
Acuérdense cómo estaba este cajón antes. Y ahora... Wow, qué gran diferencia, y me encanta que quedo con espacio de sobra para agregar cositas que vayan necesitando. Y miren, este es el resultado total de la decoración. Bolsitas, etiquetas, cajitas, bolsitas de las bolsitas, todo eso ocupaba demasiado espacio. Y por aquí tengo algunos manuales de cosas que no necesitábamos, también ocupando demasiado espacio. Todo esto se va a la basura, bye bye. Esos dos cajones del desorden me llevaron absolutamente toda la energía, pero me está encantando el resultado. Eso es lo único que me está motivando a seguir en estos momentos. Y ya hemos organizado bastante, ya hemos terminado con la isla. O bueno, nos falta un cajón, uno de los más importantes. El cajón donde guardo mis cubiertos, cucharas, cuchillos y todo eso. Este organizador de cuchillos es lo máximo, es una maravilla. Ojalá tuviera uno de bambú como este, ya que todo lo de mi cocina prácticamente es de bambú. Me ayuda muchísimo a mantener el orden y también a guardar mis cuchillos de una manera segura. Las cosas no están tan graves por aquí. De pronto tengo que depurar alguna que otra cosa que no utilicemos, limpiar bien y listo. Así que manos a la obra. En este momento estoy sola en la casa. Mi esposo se llevó a los niños a visitar a su abuela para yo poder terminar este proyecto, ya que es un proyecto bastante grande, pero tengo que correr porque ya pronto van a estar acá. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us. Ok, ahora nos movemos a esta área de aquí. Aquí tengo las espátulas y todos los implementos para cocinar. Ya lo había organizado previamente y es que esto es lo máximo. Déjenme mostrarles. Estos divisores son de bambú y se pueden expandir. Así que se pueden reajustar a cualquier tipo de cajón, son lo máximo, los recomiendo bastante. Me ayudan muchísimo en la cocina. Para este cajón es vital poner divisores, ya que si no todo se mezclaría y se formaría un 8. Lo único que tengo que hacer por aquí es recomodar, dejar las espátulas a un lado, los cucharones al otro y otros implementos así. Y listo, seguimos rápidamente. Aquí es donde guardo mis ollas, sartenes y los tazones grandes para hacer ensaladas y todo eso. Para organizar mis ollas pongo la más grande en la base y me voy de grande a pequeño. Y lo mismo para los tazones. Y ya lo que son los sartenes, bueno, solo tengo un sartén, lo pongo aquí paradito, al igual que las tapas. Las cosas más delgadas las pongo aquí paraditas. Este organizador de aquí me encanta, hace totalmente la diferencia. Y ahora llego a este gabinete al lado de la estufa. ¡Tarán! Aquí es donde guardo mis electrodomésticos pequeños, la olla a presión eléctrica, la freidora de aire, la tetera. Lo único que tengo que hacer es agregar la licuadora. La tenía en el gabinete donde tengo los biberones de mi bebé. La habíamos puesto allá temporalmente. Obviamente las aspas de la licuadora son afiladas, son peligrosas para mi hija. Voy a agregar la licuadora a este gabinete y ponerle la llave. Este es el sistema que utilizo para bloquear los cajones y las puertas de la cocina. Esta es la llave que necesita para poder abrir los cajones. Así que bueno, me hace sentir mucho mejor poner la licuadora acá bajo llave. Puse el motor de la licuadora y todos sus accesorios. Organizamos toda la isla, ataqué las zonas problema, las más grandes. Ahora llego a este rincón de aquí. La verdad no hay mucho que hacer, no hay mucho que depurar. Siguiente problema que me gustaría atacar. Por aquí tengo estos organizadores para el café. Y en teoría sí, muy bellos y todo eso. El problema es que se siguen
moviendo de lugar. Me gusta organizar mis cápsulas de café según el sabor. No los voy a cambiar por nada del mundo. Lo que sí voy a hacer es agregar una solución gracias a estos. Son los mismos que utilicé para atacar el cajón del desorden. Ahora los voy a utilizar para las cápsulas de café. Me van a ayudar mucho para que estos organizadores no se deslicen más. Definitivamente es uno de mis cajones favoritos. Miren lo estético que quedó, se ve bello cuando uno lo abre. Aquí tengo café con sabor a coco, sabor a chocolate. Este es café colombiano de mi tierra, dice Colombia. También tengo este que es cafecito con sabor cítrico. También tengo café descafeinado y otros sabores que casi nunca utilizamos. Así están las cosas en esta esquina de acá. Acá simplemente hay vasos. Lo único que me queda es reorganizarlos por tamaño, empezar con grande, mediano y pequeño. Aquí tengo unos vasos para vino y aquí algunas cosas para hacer cócteles. Aquí guardamos las botellas, tengo que reorganizar, poner unas abajo y otras más arriba. Y aquí la verdad no hay nada por hacer. De pronto mover algunas otras cosas para que queden de grande a pequeño, pero todo está bien organizado. Got this weight on my shoulders, slowing me down. I don't know how it came about. The world is spinning faster every night. I feel I'm stuck in reverse somehow. It ain't no one's fault that I am stuck here. No one to blame this on. Feeling so hopeless. I keep on pouring salt on my wounds. Otra solución que tengo es mis botellas, guardarlas sin tapa. Y de nuevo voy a poner todas las tapas de todas las botellas aquí. Muchísimo mejor. Mucho mejor así. Aquí quedan las tazas del café transparente y las otras. Han pasado unas 4 horas desde que empecé sin parar. Ya están los niños en camino a casa y ya voy a terminar, solo nos quedan 3 gabinetes. Uno de ellos es este, donde guardo mis platos y tazones. Como pueden ver, gracias a Dios las cosas están bien organizadas por acá. Aquí tengo platos grandes, platos pequeños, estos platos que son entre plato hondo, plato normal. Aquí tengo mis tazones, estos tazones de metal, otros tipos de plato más especiales que casi nunca utilizo. Y aquí tengo platos y cubiertos desechables que solo utilizo para fiestas. Lo que nos lleva a los últimos 2 gabinetes. ¡Tarán! Aquí tengo las cosas de mi perrita. Está prácticamente organizado. Aquí le guardamos su comida para que se conserve fresca. Mi perrita está de vacaciones en la nieve por esta temporada. Último gabinete y uno de los más difíciles en mi opinión para organizar. También lo tengo bajo llave, súper importante ya que aquí tengo muchos productos químicos. Pero miren este desastre. ¡No! Vamos a atacar absolutamente todo esto. Quiero removerlo todo y reorganizar. Increíble, por aquí tengo productos de limpieza que no utilizo hace años. Como muchos saben, me gusta hacer mis propias mezclas limpiadores en casa, así que creo que esto se lo voy a regalar a mi familia. Organizador también patrocinado por la tienda del dólar. Y es que si les digo que soy fan de la tienda del dólar, no les estoy mintiendo. Nothing makes sense anymore. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing. Wow, miren qué tal esta diferencia, así es como estaba antes.
Y así quedan las cosas por aquí muchísimo mejor. Aquí tengo absolutamente todo lo que necesito para limpiar. Clorox para desinfectar los inodoros. Tengo mis borradores mágicos para quitar rayas y limpiar paredes, gabinetes. Este es el detergente para el lavavajillas, la máquina lavavajillas. Tengo bolsas para la basura grandes y estas bolsas de supermercado que reutilizo y pongo aquí. Algunos productos de repuesto, jabón para las manos. Por supuesto que el vinagre no puede faltar. Este es el que utilizo para limpiar. Vinagre destilado blanco. Este es mi jabón lavaplatos. Este es el líquido. Tengo agua oxigenada, alcohol, que utilizo también para hacer mis mezclas en casa. Y mis mezcladores, el de mitad vinagre, el limpiador multiusos y el de mitad alcohol y mitad agua que utilizo para limpiar vidrios y espejos. Lost in translation. Son las 6 de la tarde. Me demoré un total de ¿qué? 5 horas haciendo esto sin parar. Ni me senté. Medio tomé agua, tenía que correr porque los niños no estaban acá y casi nunca tengo esta oportunidad de poderme dedicar yo solita a organizar todo. Espero que este video les haya gustado, que hayan tomado una que otra idea que pueda ser útil en su cocina. Espero que hayas tenido un rato bien agradable conmigo. Si así lo es, no olvides regalarme un like, eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte, me encantaría tenerte en esta comunidad. Subo videos todos los lunes sin falta, así que por aquí te espero el próximo lunes. Y bueno, ahora sí me voy a ir corriendo derechito al sofá a disfrutar de mi noche. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!